nadie tapa otro. Ay, tan bellas. Muchas gracias. Bueno, amadas hermanas, ¿está prendido? Bueno, buenos días para todas. Qué alegría que podamos estar aquí reunidas en esta mañana, dándole la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Yo voy a continuar con el tema que iniciamos ya, que introdujo la hermana Mónica y que ya Lisita pues nos contó las lecciones, nos enseñó las lecciones 1 y 2, ¿cierto? ¿Qué estamos estudiando? A ver, ¿quién me recuerda? ¿No se acuerdan qué estamos estudiando? Bueno, entonces vamos a iniciar en oración para que el Espíritu Santo nos ilumine a todas y podamos recordar y retomar lo que nos ha enseñado Alicita. Bueno, entonces, démosle gracias a nuestro Padre Celestial, gracias, amado Padre Celestial, por permitirnos estar aquí reunidas, Señor, en comunión. Venimos, Señor, a honrarte, a glorificarte, Padre amado. Te damos a ti, Señor, la gloria y la honra. Eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Perdona, Señor, nuestras faltas. Perdona, Señor, nuestro pecado, Señor. Perdona, Señor, las faltas de nuestros hijos. Perdona, Señor, las faltas y los errores de nuestra familia, Señor. Quita, Señor, de nosotras todavía eso que está ahí arraigado en nuestras vidas, Señor, y que no nos permite, Señor, tener un verdadero crecimiento, Señor. Quita todo aquello que no te agrada, amado Padre Celestial, y en esta mañana yo te pido, Señor, que tu Santo Espíritu venga, Señor, a abrir nuestra mente y nuestro corazón, a disponernos para escuchar tu palabra y estar dispuestas a ser transformadas a través de ella. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, empezamos a estudiar un libro maravilloso que se llama Creyendo en el Evangelio, ¿cierto? Es extraño, ¿verdad? Porque nosotras somos creyentes. Entonces es muy raro que estemos estudiando un libro que se llame Creyendo en el Evangelio. Porque yo creo que la mayoría de las hermanas que están acá saben qué es el Evangelio, ¿cierto? ¿Sabemos qué es el Evangelio? Amén, ¿cierto? Es la obra de Dios para salvación. Y además lo hemos estudiado con Alicita en estas últimas 2 lecciones que ella nos trae. Sin embargo, cuando uno habla con algunas hermanas, se da cuenta que no todas estamos trabajando en esa misión de la que estamos, para la que fuimos encargadas. ¿Cuál es esa misión? Creer en el Evangelio, pero ¿cuál es la misión que tenemos hacia afuera? ¿Cierto? Amén. Mateo 28, 19, ¿cierto? Esa es la gran misión, esa es la gran comisión. ¿Y por qué no estamos haciéndola? Yo sé que muchas sí, yo sé que muchas tienen muchos hijos espirituales, ¿cierto? Pero algunas no. ¿Por qué creen que no lo hacemos? Miedo, ¿qué más? Pena, ¿qué otra cosa creen? Nos sacamos el tiempo y de pronto no estamos capacitadas o no tenemos la suficiente claridad de qué es el Evangelio. Lo decimos a grandes rasgos, pero no lo sabemos a profundidad. No sabemos qué ir a hablar y eso nos da temor. Obviamente cuando no sabemos, sentimos temor. Por eso es que cuando escogimos este libro, creo que el Espíritu Santo nos puso a Alicita y a mí y a Mónica es estudiar este tema. Porque aunque pensábamos que era muy conocido, ¿cierto? También nos hemos dado cuenta que nos hace falta salir y trabajar. Y todavía hay muchas hermanas que dicen, yo no sé qué es lo que tengo que ir a decir allá afuera. ¿Sí? Y por eso escogimos este libro que es maravilloso. Tratemos de recordar lo que ya nos enseñó Alicita en la lección 1 y en la lección 2. El libro está agrupado como en 3 grandes temas. ¿Sí? El primero es conocer a profundidad qué es el Evangelio, que son las lecciones 1, 2, que ya vimos con Alicita, y esta lección que empezamos hoy. ¿Listo?
El segundo grupo, el segundo gran tema es qué es lo que hace el Evangelio en nosotros, que lo vamos a estudiar en las lecciones 4, 5 y 6. Y el tercer tema es cómo trabaja el Evangelio a través de nuestras vidas, que lo vamos a estudiar en las unidades 7, 8 y 9. Entonces, tratemos en este punto de resumir lo que ya hemos estudiado para poder venir hoy a cerrar el tema de qué es el Evangelio. ¿Sí? Hoy vamos a cerrar el tema de qué es el Evangelio, pero no podemos cerrarlo si antes no recapitulamos lo que ya hemos aprendido, ¿sí? Porque si no se nos va a olvidar y estamos perdiendo el tiempo. Por eso es que ustedes han visto que la dinámica de estas clases han cambiado un poquito, ¿cierto? Y hay más participación y esa es la idea. Que bueno, sí, claro, enseñemos la palabra, que les demos unas guías, pero que realmente nosotras aquí podamos de alguna manera pararnos aquí y darnos cuenta de que somos capaces de ir afuera y predicar el Evangelio. ¿Sí? Por eso la dinámica es distinta. Entonces, yo quiero que ustedes me ayuden. Yo sé que hay hermanas aquí que tienen mucho conocimiento de resumir lo que ya hemos estudiado en la lección 1 y 2. ¿Qué estudiamos en la lección 1? ¿Recuerdan? Yo tengo aquí mi hojita. Saquémosla. Hay las hermanas que están por Zoom, yo les mandé el material para que si acaso puedan seguir la clase y Alicita también les mandó el material. Entonces recordemos que vimos en la primera lección hablamos de las características generales del Evangelio. ¿Con qué empieza el Evangelio? ¿Dónde empieza el Evangelio? En la creación, ¿cierto? En el libro de Génesis, ¿verdad? El mundo, el Evangelio empieza, la historia comienza cuando Dios crea el mundo y crea al hombre, ¿cierto? Ahí empieza la historia, por allá en Génesis, ¿cierto? Y Él lo hizo todo bueno. ¿Recuerdan? Toda la obra de Dios era buena, fue buena en gran manera. Amén. Buena en gran manera. Pero entonces, ¿qué pasó? Vino la caída, ¿cierto? ¿Qué pasó? Entró el pecado al mundo, ¿cierto? Todo se corrompió, todo se dañó. ¿Por quién? Por el pecado. Por el pecado, sí. Satanás, ¿no? Entonces, el engaño. Entonces, el mundo, la creación, todo creado perfecto, en gran manera, bueno en gran manera. Viene la caída. Entonces, fuimos hechos para venir, alabar, adorar a Dios, pero vino el pecado y nos alejamos de ese propósito, ¿cierto? ¿Y qué viene? La promesa, la redención, ¿cierto? La redención. Génesis 3:15, amén. Que es la profecía del nacimiento. Entonces viene la redención, Jesús, nuestro gran Salvador, la promesa de el héroe de la historia, ¿cierto? Y aquí es donde la humanidad tiene que entender, entonces, que es pecadora, ¿cierto? Que necesita venir al arrepentimiento para poder, y que necesita del Salvador, ¿cierto? Que necesita de Jesús. Amén. Ahí íbamos en la unidad, en la lección 1. En la lección 2 estudiamos ¿qué? ¿Recuerdan? ¿No? ¿No recuerdan la hojita? Aparentando incumpliendo. Estudiamos el gráfico de la cruz. ¿Quién me cuenta qué es el gráfico de la cruz? Alicita lo repitió muchas veces. Yo tengo aquí mi hojita, ¿lo recuerdan? Yo hasta puse una cruz más grande porque allá quiero llegar. ¿Lo recuerdan? No sé, Yuraima, ¿tienes las hojitas? ¿No? Bueno, entonces para poner en, qué bueno que estamos haciendo este resumen. Sí. Entonces, Alicita nos mostró y nos enseñó un gráfico súper interesante que es el gráfico de la cruz. Entonces, llegamos a un punto, aquí nosotros antes de llegar a los pies de Cristo, ya vimos, caímos, estábamos en pecado, todo se dañó, todo se corrompió, ¿cierto? Pero llegamos a un punto en que reconocemos que necesitamos de un Salvador.
Reconocemos que somos pecadores. Sin embargo, estamos aquí apenas en este punto. ¿Sí? Y empieza nuestro caminar. Empieza nuestro crecimiento hacia una conciencia de pecado, ¿cierto? Y de que necesitamos santificarnos. Entonces, hacia aquí empieza esa conciencia creciente de la santificación en Dios y hacia abajo esa conciencia creciente de que somos pecadores. Cuando estamos aquí y antes de que reconozcamos que somos pecadores, vivimos en el mundo y no nos damos cuenta de que estamos pecando, ¿cierto? Porque vivimos bajo las normas del mundo, alejadas de Dios. Y la gente que no conoce al Señor, vivimos esclavos del pecado y aún sin darnos cuenta, ¿cierto? Solo es en este punto, cuando nosotras reconocemos que somos pecadoras, reconocemos que necesitamos del Salvador para salir de esa esclavitud en la que estamos viviendo, es que esta cruz empieza a crecer. Y ahí nos hacemos creyentes. Ahí decimos, muchas personas reconocen, aceptan al Señor como su Salvador personal, pero miren que ahí está empezando el camino. Amén. Amén. Así es, ese es el camino, ¿cierto? ¿Qué vino a enseñar Juan el Bautista, como nos dice Yolandita? Él vino a preparar el camino para el Salvador, ¿cierto? ¿Y qué enseñaba? El arrepentimiento. Confesar. Así es. Si nosotros no nos hemos arrepentido, no nos podemos arrepentir. Amén. Y ese arrepentimiento tiene que ser específico, ¿cierto? También lo hemos estudiado bastante, mucho, en que no podemos decir, Señor, perdona todos nuestros pecados, porque realmente ahí no hay un verdadero arrepentimiento ni un reconocimiento de qué es en lo que estoy, qué es lo que estoy haciendo mal y qué es lo que tiene que cambiar en mi vida. Entonces, por eso es que esa confesión tiene que ser específica. Muy bien. Entonces, vamos ahí. Alice nos hablaba de reduciendo la cruz. ¿Qué es eso de reducir la cruz? ¿Recuerda? Eso es tener una conciencia consciente de la santificación. Dejamos de creer. De alguna manera eso es reducir la cruz. Reducir la cruz es como restarle importancia al pecado. Y eso recuerden que es lo que hace el mundo afuera. Sin embargo, aun cuando somos creyentes, seguimos haciendo lo mismo. Seguimos restando la importancia al pecado. Seguimos minimizando la cruz de Cristo. Seguimos pensando que hay cosas malas que hacemos que no son tan malas. ¿Sí? Y ahí reducimos la cruz. Ella nos hablábamos la clase pasada de aparentando y cumpliendo. ¿Cómo es que aparentando y cumpliendo reducimos la cruz? ¿Por qué? ¿Sí, cierto? ¿Qué es aparentar? Venimos aquí y mostramos una cara, pero realmente el resto de la semana somos otras. ¿Sí? Y cumplir. ¿Por qué cumplir? Es raro, ¿no? Estamos cumpliendo los mandamientos, estamos cumpliendo la ley. ¿Eso por qué puede ser reducir la cruz? Amén. Amén. Y recuerden que por obras nosotros no somos justificados. Así es. Entonces miren que a pesar de que somos creyentes, a pesar de que nosotras hemos aceptado que somos pecadoras, a pesar de que nosotras ya hemos reconocido que necesitamos de nuestro Salvador, ¿cierto? Necesitamos de Jesús, seguimos minimizando esta cruz y por eso es que no hay un crecimiento espiritual en nuestras vidas, ¿sí? Pero bueno, la gran noticia de hoy, el gran tema que traemos hoy es que hay manera de solucionarlo. Y eso es lo que vamos a estudiar. Así es. Entonces tenemos que seguir, claro, preparándonos, estudiando, escudriñando las escrituras. Entonces,
Los dos temas que vamos a tratar en esta unidad son la justicia pasiva y la adopción. Estas son dos verdades bíblicas que nos ayudan a contrarrestar esa naturaleza nuestra, ¿cierto? Porque es por naturaleza que reducimos la cruz de Cristo, que minimizamos el poder de la cruz, ¿sí? Entonces, ¿qué es la justicia pasiva? Yo creo que hemos escuchado hablar de la justicia de Dios, ¿cierto? Pero no la justicia del juicio, sino que somos justificados por fe, ¿cierto? Como Abraham fue justificado por fe. Entonces, la justicia pasiva, pueden leer, vamos ahí a la definición, dice, es la verdad bíblica de que Dios no solo ha perdonado nuestros pecados, ¿sí? Sino que también nos confiere la justicia activa de Jesús. Leamos Romanos 3, 21 al 22 y tratemos de entender, pues, qué es eso de la justicia pasiva. Amén, amén. Entonces, dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, ¿sí? Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Amén. Entonces, ¿qué es la justicia? La justicia de Dios. Nosotros fuimos diseñados por Dios para buscar aprobación, para buscar aceptación, ¿cierto? Por eso para sentirnos seguros, para buscar esa seguridad y ese significado. Y es porque nos creó buenas en gran manera, ¿cierto? Sin embargo, el pecado nos separó de Dios y perdimos todas esas, esa relación, se quebró esa relación, exacto, esa ganancia que teníamos. Pero el Señor nos da esta buena noticia de que a través de su Hijo, cuando creemos y tenemos la fe en Jesucristo, nosotras podemos recuperar esa relación que habíamos perdido y poder volvernos a sentir en ese estado de aprobación, de aceptación, de seguridad. Entonces, la justicia, si quieren vamos allá más adelante, la justicia pasiva es ese don que recibimos sin merecer, ¿cierto? Porque miren que es a través de Jesucristo. No hicimos nada, no es algo que nosotras podamos conseguir por nuestras obras, que es lo contrario a cuando aparentamos y cumplimos, ¿verdad? Hablábamos en la clase con Alicita de las falsas justicias. ¿Recuerdan de las falsas justicias? Ella nos habló. Hay falsas justicias, las que procuramos nosotros por nuestros propios medios, ¿cierto? Salvarme porque yo soy tan disciplinada en el estudio de la palabra, porque soy buena, porque me levanto todas las mañanas a las 4 de la mañana a orar y ella no, ¿cierto? Esa es la justicia por obras. Como el publicano y el fariseo, amén, así es. Así es, exacto, pero aquí es claro de que no es por obras, no es por lo que nosotras hacemos, ya la obra de Cristo en la cruz la hizo, es suficiente y está completa, no necesitamos nada más. Miren que eso, me gusta el término de justicia pasiva, porque ¿qué es ser pasivo? Cierto, tranquilo, y es eso, es maravilloso, miren que para obtener ese regalo tan maravilloso, nos piden que aceptemos esta justicia pasiva, no tenemos que hacer nada, ¿sí? No tenemos que hacer nada, no tenemos sino que decir, sí, no más, sí, lo recibo, sí, la recibo, exacto. Entonces tratemos de escudriñar un poquito Romanos 3:21 al 26, que nos habla de esta justificación.
y de que la justicia no es por obras, sino que la justicia es por fe. Amén. Entonces, Romanos 3, 21 al 26 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Esta mañana recuerdan que hasta veíamos en Números que hasta Balaam testificó de esta justicia, ¿cierto? Hasta Balaam testificó de esta justicia. ¿Quién es la estrella de la mañana? El Señor Jesucristo. Veámoslo en Génesis 15:6 también. Lo leíamos en Génesis 3:15, ¿cierto? Lo veamos también. 15:6. 3:15. Ahí está la primera promesa. Amén. Entonces miren que está revelado. Es la promesa revelada desde el Antiguo Testamento, desde los profetas, ¿cierto? Que no es por obras, que es porque viene un Redentor, un Salvador. 15:6 dice, hablando de Abraham, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sí? Entonces miren que ahí está. La fe perdón, esta justicia es solo por fe, solo por creer. Leamos Isaías 53:9. Sí. Amén. No, perdón, 53:6 haré. Perdóname. Amén. Ahí está, ¿verdad? Nos descarriamos, caímos. ¿Y quién cargó con nuestro pecado? Nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces vemos cómo desde los profetas esta verdad fue revelada. Sigamos con Romanos. Bueno, entonces, el primer punto de la justicia pasiva, entonces es que se basa en la promesa del Evangelio, ¿cierto? Se basa, ya lo hemos visto en estos versículos, y lo vemos en Romanos 3:21, ¿cierto? Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Entonces la justicia pasiva está revelada en la palabra de Dios, a diferencia de la justicia por obras. La justicia por obra, ¿en qué se basa? En nuestras falsas justicias de las que hablábamos antes, ¿cierto? Nuestras falsas ideas de que es justo, de que yo soy justo. Y que nos enseña también el apóstol Pablo, de que no hay justo ni aún uno, ¿cierto? Entonces, así es. Entonces ya definitivamente la justicia por obras empieza pues a no tener ningún tipo de validez. Si la palabra dice que no hay justo ni aún uno, ¿cómo es que yo me puedo justificar por las obras que yo hago? No hay manera. Son solo falsas justificaciones, como las que hablábamos ahorita, ¿cierto? Romanos 10:3 nos enseña con respecto a eso. Amén. Vemos que por nuestra naturaleza somos, nos desviamos y fácilmente caemos en este tipo de justicias. Miren que por eso es que aunque somos creyentes, tenemos que seguir cimentándonos en el Evangelio. Entonces, aunque este tema es repetitivo, yo sé que para muchas personas que ya han estudiado Romanos, necesitamos seguir cimentándonos en el Evangelio, porque nuestra naturaleza está caída, ¿cierto? Así es de continuo solamente al mal. Entonces, por eso es que necesitamos, y a veces no nos damos ni cuenta. Yo creo que lo hacemos por inercia. Sí, nos justificamos, es que
si no hacemos algo que nosotros sabemos que lo que no hacemos, que está en la palabra de Dios es pecado, ¿cierto? Pero nosotras, dice la palabra de Dios, por ejemplo, dad gracias por todo. Si no damos gracias por todo, estamos pecando, ¿cierto? Estamos pecando. Pero nosotras no damos gracias por todo, ¿cierto? Y aún así no nos sentimos tan pecadoras. Y miren que somos pecadoras. Entonces, porque nosotras, ¿no? O no oramos, la palabra dice oren sin cesar, ¿cierto? Cuando no oramos sin cesar, estamos pecando. Pero alguna de ustedes se ha sentido pecadora porque, no sé, esta mañana no se levantó a orar a las 6 de la mañana. O ayer no entramos al ministerio de oración. ¿Cierto? Entonces miren que constantemente nos estamos justificando. No, es que mi hijo está enfermo. No, es que siempre nos estamos justificando. Siempre por obras. Entonces miren que es nuestra naturaleza. Por eso es tan importante entender la justicia por fe. El segundo aspecto importante de la justicia pasiva, está en sus hojitas, no es una justicia que podamos ganar, pues la recibimos por fe, ya lo hemos leído, lo leímos en los versículos 22 y 24 de Romanos que estamos estudiando, ¿cierto? Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. El versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, esa es la segunda característica de la justicia pasiva. Es que es una justicia que la recibimos por fe y que no podemos hacer nada por ganarla. ¿Por qué no podemos hacer nada? Primero, pero además también ¿por qué? Leamos Romanos 3, del 10. Sí. Amén. Sigue Yolandita ahí. Amén. Vemos ahí, ¿cierto? No hay nadie. No hay nadie. Nuestras obras están, como decía Nino, en constante yendo hacia el mal. Siempre, siempre. Leamos ahí, por ejemplo, bueno, Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Así es. Entonces miren que no hay manera de que por más que nos esforcemos, nosotras podamos hacer algo para trabajar por esa justicia. Y esa justicia por obras nos mantiene engañadas de que sí, podemos trabajar por eso, pero no, es imposible, es imposible. Miren que desde los tiempos de Adán, ellos buscaron justificarse por obras. Cuando Adán pecó, ¿cierto? ¿Qué hizo para justificarse? Se escondió, ¿cierto? Y también trató de taparse, buscando que por medio de su obra, el Señor, pues, no lo viera tan malo, ¿cierto? Siempre, mira, y además le echó la justa. Responsabilizó, siempre, siempre. Miren que es nuestra naturaleza, así somos. ¿Sí? Desde esa naturaleza caída, así somos. Entonces, pues es imposible, es imposible. En Job 9:2, Job se hace la pregunta, dice, ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? No hay nada que pueda hacer solo a través, solamente, por eso a través de la promesa de un Salvador. Entonces, eso tiene que estar súper arraigado en nuestra mente y en nuestro corazón. Nada de lo que hagamos, hermanas, nada de lo que hagamos es por obras la salvación, no es por obras. Muy bien. La tercera característica de la justicia pasiva es que depende totalmente de Cristo. Lo vemos en el versículo 25, si quiere alguna lo repasa. Amén. Entonces, por medio de la sangre del Cordero, ¿cierto? Del Cordero sin mancha. Solo por la obra de Cristo en la cruz
por su muerte y resurrección, es que nosotras podemos ser justificadas, no hay otra manera, ¿cierto? Cuando nosotras nos desviamos a la justicia por obras, nos estamos apartando de la fe en Cristo, estamos dejando de creer en Él, ¿sí? Y nos pasa constantemente. Entonces nos toca estar firmes, cimentadas firmemente en el Evangelio, y por eso es que estamos repasando estos temas que seguramente ya muchas conocen. Entonces, la justicia pasiva se basa, no es por obras, se basa en la promesa del Evangelio, ¿cierto? Y es solo por la obra de Cristo en la cruz, ¿cierto? Es la justicia pasiva. Cristo, el Padre Celestial, ya está suficientemente satisfecho con la obra de Cristo en la cruz. No necesita que nosotros hagamos nada adicional para que Él se encuentre satisfecho. Él está satisfecho con lo que hizo Cristo en la cruz, con su obediencia, con su sacrificio, con su muerte en la cruz. Entonces, Él está con eso, es suficiente. Entonces, nuestra justicia está en Cristo. Exacto. Tengamos esa conciencia creciente hacia la santificación. El punto 4 de la justicia, la cuarta característica, bueno, y en contraposición, pues ya sabemos que no depende de nuestra propia obra, ¿cierto? Que es la justicia por obra. La cuarta característica de la justicia pasiva es que nos permite vivir en completa paz. Leamos Isaías 28:16. La versión, les voy a leer ahí la versión de las Américas, es parecida, pero tiene una palabra, el apresu, que es como un sinónimo de apresurar. Dice, por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada. ¿Quién es esa piedra? El Señor Jesucristo, ¿cierto? Claro ahí. Preciosa, fundamental, bien colocada, y está todo lo que necesita para empezar esa construcción. El que cree en ella no será perturbado. Es lo que dice la versión de las Américas. ¿Sí? Entonces, esa palabra perturbado o apresurado de la que nos habla la Reina Valera, ¿cierto? Es un sinónimo de esa paz y de esa serenidad que solo podemos tener en Cristo Jesús. Él nos da esa paz. Miren, el que cree en ella no será apresurado, no será perturbado. ¿Listo? Entonces, no necesitamos, hermanas, buscar otras opciones, otros caminos, otras vías. Claro, que sí tenemos tribulación, sí. La palabra dice que vamos a... Pero por nada estáis afanosos. Amén. Por nada estáis afanosos. Ahí está, en la palabra de Dios está la promesa maravillosa. Entonces, cuando nosotras nos angustiamos, nos desesperamos y desfallecemos, estamos desviándonos, ¿sí? Estamos dejando de creer en el Evangelio. Estamos minimizando la cruz de Cristo. Entonces, tenemos que tener esa paz porque nosotras creemos en la promesa del Evangelio. Entonces, eso nos tiene que transmitir paz, serenidad, y no podemos seguir en esa angustia, en esa ansiedad que nos transmite el mundo, que nos transmite la justicia por obra. Esa es una buena señal. Cuando nosotras empecemos a sentirnos ansiosas, angustiadas, demasiado preocupadas, no es que uno en primera instancia no se preocupe por las cosas porque somos humanos, ¿cierto? Pero rápidamente nosotras tenemos que volver nuestros ojos a Jesús, que es el consumador de la fe, y cambiar. Amén.
Amén. El que crea jamás será sacudido. Entonces miren que eso es una alarma. Si nosotras constantemente, ante las angustias, ante las tribulaciones del mundo, nos dejamos sacudir, nos dejamos llenar de ansiedad, de angustia, es porque estamos justificándonos por obras y no estamos siendo justificadas porque estamos dejando de creer en la promesa y estamos exponiendo nuestra justicia, nuestra autojusticia. ¿Sí? Estamos viendo, y eso nos va a pasar. Nosotras somos, nuestra naturaleza está, es como esa cosa, y sobre todo nosotras las mujeres, porque yo siento que a veces los hombres en eso fallan menos que nosotras, pero es que nosotras nos creemos tan autosuficientes, nosotras somos tan ágiles, nosotras hacemos tantas cosas al tiempo, en la casa que el trabajo, que los niños, que esto. Entonces nosotras caemos fácilmente en querer solucionarlo todo con nuestras propias obras, en querer buscarle a todo remedio. Es triste, pero nosotras, esas, más nosotras, yo siento que los hombres, por lo menos yo lo veo en mi hijo, yo creo que a él le queda fácil descansar en la justicia de Dios porque es muy relajado, pero y espera pacientemente. Nosotras no somos tan pacientes, nosotras no esperamos tanto. Entonces, miren que esa es una alarma. Si nosotras de verdad vivimos en constante ansiedad, prendan el bombillito y busquen en oración por la fortaleza que nos da el Espíritu Santo de cambiar esa situación. No podemos dejarnos llevar de angustia, de ansiedad, de, como decía ya en la nueva versión internacional, sacudidas, no podemos dejarnos sacudir por las tribulaciones, ¿cierto? En cambio, porque, y miren que el que vive en constante temor e inquietud es aquel que se justifica por obras. Veámoslo en Isaías, bueno, digamos que con Isaías 28:16 podemos deducir que los que no creen pues van a vivir en constante inquietud y ansiedad. Sin embargo, leamos Isaías 59:8. Amén. Inclusive, si quieres, Juanita, nos lees por favor desde el versículo 4, del 4 al 8. Creo que ahí, más claro, no podemos decirlo, ¿cierto? Nos está hablando el Señor de los pecados del pueblo de Israel. Entonces, eso nos lleva a concluir que, como decíamos ahorita, las obras del hombre son de maldad. O sea, por sí mismo el hombre no va a buscar hacer lo bueno, ¿sí? Por sí mismo las obras del hombre, ahí hablan de, de serpientes, de huevos de serpiente, todo para reforzar ese tema de la maldad que hay en el corazón del hombre, ¿sí? No puede salir nada bueno de ese corazón así. Entonces, por eso es que sus pies corren siempre al mal, siempre al mal. Por ende, no hay camino de paz en esa vía. Entonces, no hay manera de que por obras nosotras podamos
tener una vida de paz, una vida tranquila, no hay manera, no hay manera. La última, la cuarta característica de la justicia pasiva es que entonces nos permite crecer en santidad, ¿cierto? Veámoslo en el versículo 26. 26. Ah, sí, perdón, estamos estudiando Romanos. 3:20, sí. Sí. Amén. Entonces, la justicia pasiva, en resumen, es ese don de Dios que nosotras no nos merecemos, pero que es por gracia, que es un regalo, eh, y que es el único camino que tiene el pecador de encontrar la salvación, de tener vida eterna, de vivir en esa paz, eh, que es aceptando el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. ¿Listo? Entonces no hay manera de que por las obras de nosotras podamos ser justificados. Sin embargo, no sé si recuerdan a qué llevó esto en la época de Pablo. Pablo pues, enseñó que la justicia no es por obras, ¿cierto? Eso es que no importa nada lo que hagamos, somos justificados. ¿Recuerdan a qué error llevó esta enseñanza? ¿Alguien que quiera compartir? ¿A qué error nos puede llevar pensar que no importa, como nosotras no somos justificadas por obras, ¿cierto? Nada de lo que nosotras, de hecho nuestras obras van camino, nuestros pies corren al mal, nada de lo que hagamos es bueno, suficientemente bueno, porque preciso, Dios diseñó su plan de salvación a su medida, y por eso el único que podía cumplirlo era el Cordero sin mancha, su Hijo amado, ¿cierto? O sea que nosotras nada podemos hacer. ¿Eso a qué error nos puede llevar? Ya no, y no tenemos que hacer nada más, ¿cierto? Podemos seguir pecando y no pasa nada. ¿Sí? Eso pasó en la época de Pablo, ¿cierto? Entonces muchos dijeron, pues, si antes si peco más, sobreabunda la gracia, ¿cierto? Dice Pablo en algún versículo, el pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿cierto? Entonces pequemos. Si pecarnos hace que el Señor se glorifique, ¿cierto? Que además se vea mucho más grande la obra de Cristo en la cruz. Por eso la gráfica de la cruz va así creciente. A medida que vamos reconociendo nuestros pecados, la cruz se va magnificando, ¿cierto? Entonces parecería que nos está invitando, entonces, pequemos. Pero, ¿por qué ese es un error? ¿Por qué no podemos vivir nuestra vida así? Bueno, ¿por qué más? Porque recuerdan que cuando fuimos salvas, morimos a la esclavitud del pecado, lo leímos. Volvámoslo a leer. Ah, bueno, no, mentira, no lo hemos leído, creo que está más adelante. Lo podemos leer en Romanos, ya les digo, ahí más adelantico. Leamos Romanos 8, 15, 16. Amén. 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 Entonces nosotros miren que ya no tenemos un espíritu de esclavitud, somos hijos, somos libres, ¿sí? Y si hemos muerto al pecado, no podemos seguir viviendo el pecado. Dice Romanos 6, del 1 al 2, dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, lo que estábamos hablando. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él si hemos muerto al pecado?
Amén. Y hemos recibido al Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo está constantemente, ¿qué? Redarguyéndonos, ¿cierto? No te escuchamos, Mercedes. Nos está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio constantemente. Entonces miren que ya no podemos tomar la excusa que nos muestra aquí Pablo, que, que hicieron en su época. Nosotras no podemos seguir viviendo en pecado. Entonces no es por obras, clarísimo, ¿cierto? Pero eh, no podemos continuar viviendo en pecado. La justicia por obras, a diferencia de la justicia pasiva, lo que hace entonces es reducir la pena. De alguna manera es lo que estudiábamos con Alice la clase pasada. Aparentar y cumplir es una manera de justicia por obras, y lo que hace eso entonces es reducir la cruz. ¿Por qué? Porque nos condena. Nuestras obras no son buenas. Ya lo habíamos leído en Romanos, leamos Romanos 3, no sé si le hemos leído Romanos 3, 19 y 20. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Para reconocer que somos pecadores, ¿cierto? Es la única función que tiene la ley, reconocer que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Amén. Entonces, con esto terminamos en la clase, en la mañana de hoy, en la definición de qué es la justicia pasiva. ¿Quién me resume qué es la justicia pasiva entonces? ¿Cuáles son los 4 aspectos importantes, los 5 aspectos importantes? Amén. Solamente. Es solo, es un regalo inmerecido, ¿cierto? Gratuitamente lo recibimos. No tenemos que hacer nada. Nada, porque nuestras obras son trapos, son como trapos de inmundicia. Muy bien, hermano. Yo creo que, ¿cierto? Podemos. Sí, listo. Entonces, con eso dejamos nuestro segundo tema, nuestra segunda verdad bíblica, que nos ayuda a contrarrestar esa tendencia que tenemos naturalmente de reducir el evangelio, ¿cierto? Entonces, la primera verdad bíblica es la justicia pasiva. Y la segunda verdad bíblica que vamos a estudiar en nuestra próxima clase es lo que acabamos de leer, que nos acabó de leer Juanita, que somos hijos de Dios, tenemos una nueva naturaleza en Cristo, porque Él nos adoptó como sus hijos. Entonces vamos a estudiar un poco eh, de la adopción, de qué es ser huérfano y cómo éramos cuando éramos huérfanos y cuál es esta nueva naturaleza. Y cómo ser huérfanos sigue siendo una tendencia a reducir la cruz. Bueno, entonces vamos a despedirnos esta mañana en oración. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos abrir en esta mañana tu palabra, por permitirnos estudiar y entender que no es por obra, Señor, no es por nada que nosotras hagamos, es por tu infinito amor hacia nosotras, por tu infinita generosidad y bondad, Señor, que nos has regalado la salvación que es en Cristo Jesús. Gracias, amado Padre Celestial. Gracias por ese regalo maravilloso e inmerecido. Gracias por la salvación. Padre Celestial, dejamos en tus manos el resto del servicio, Papito Dios. Guía, Señor, a nuestro pastor Mauricio, y que sea de gran bendición el mensaje de esta mañana en la vida de cada uno de mis hermanas y de mis hermanos. Hemos orado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén.
Jessica, mis avisas a los caballeros.